Este documental captura el ocaso de una era y el violento colapso del corazón de la Alemania nazi. En la primavera de 1945, mientras el Ejército Rojo se cierne sobre una Berlín reducida a escombros, la ciudad se convierte en el escenario de una lucha desesperada y agónica. Desde los búnkeres subterráneos donde un Führer derrotado dicta sus últimas voluntades, hasta las calles donde civiles y soldados adolescentes enfrentan una marea humana imparable, exploramos los testimonios y las cicatrices de una batalla que no solo marcó el fin del Tercer Reich, sino que redefinió el mapa geopolítico del siglo XX. Es el retrato crudo de una capital sitiada, el sacrificio final de un régimen fanático y el nacimiento de un nuevo orden mundial forjado entre cenizas. En enero de 1945, el destino del Tercer Reich ya estaba sellado. El máximo líder, aquel hombre del pequeño bigote conocido como el Führer, se refugió en el complejo subterráneo bajo la Cancillería en Berlín, un búnker conocido como el Führerbunker. La moral en la capital alemana era inexistente, mientras el Ejército Rojo se acercaba inexorablemente. El 16 de abril de 1945, el mariscal Georgi Zhúkov lanzó la ofensiva final contra Berlín. Los soldados soviéticos, apodados por su furia como los Vengadores, avanzaban implacables. La ciudad, una vez símbolo de poder, se convertía en un laberinto de escombros y miedo. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda apodado el envenenador de mentes, intentaba mantener la ilusión de la victoria final a través de la radio. Sin embargo, en las calles, la realidad era una masacre. Los niños y ancianos eran reclutados en milicias desesperadas para detener a los tanques rusos. El 20 de abril de 1945, el líder del régimen celebró su último cumpleaños bajo tierra. Fue una reunión sombría donde se repartieron medallas a adolescentes que apenas sabían usar sus armas. El ambiente era de una decadencia absoluta, casi irreal. La ciudad ya no era un centro administrativo, sino un campo de batalla urbano. El ruido de la artillería pesada no cesaba ni un segundo. Los civiles intentaban sobrevivir en sótanos mientras los líderes del partido político de la esvástica planeaban su huida o su final. El 25 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas rodearon Berlín completamente. El enlace entre el este y el oeste de la ciudad se cortó. El aislamiento del búnker se volvió total, convirtiéndose en una tumba de hormigón para los jerarcas. La infraestructura eléctrica fallaba continuamente, dejando a los ocupantes a oscuras. La comida escaseaba y el aire era viciado y húmedo. Los oficiales de alto rango sabían que no había escapatoria posible del cerco. El caos se apoderó de las calles donde las unidades de seguridad, apodadas por su crueldad como los camisas pardes, intentaban mantener el orden ejecutando a cualquier soldado que retrocediera. El miedo era el arma principal del moribundo gobierno. Las comunicaciones con el frente eran inútiles. Las divisiones que debían rescatar la ciudad no existían más que en los mapas del líder. El delirio y la negación se convirtieron en la norma dentro del búnker. El 27 de abril de 1945, el cerco se redujo a unas pocas manzanas alrededor de la Cancillería. El sonido de los disparos se escuchaba claramente desde el jardín exterior. El final era cuestión de horas. La tensión dentro del refugio era insoportable. Hermann Fegelein, el enlace de las SS con el búnker, intentó desertar el 28 de abril de 1945. Su captura y posterior ejecución marcaron un punto de no retorno en la lealtad de quienes rodeaban al dictador. Eva Braun, la compañera sentimental del líder, se mantuvo firme en su decisión de permanecer hasta el fin. Su presencia aportaba una extraña normalidad a un entorno marcado por la muerte inminente y el fatalismo. El líder del partido, el hombre del bigote, comenzó a purgar su círculo íntimo. La sospecha de traición se extendió como una plaga. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que habían servido durante años. Martin Bormann, el secretario personal apodado La Sombra, se convirtió en el filtro de toda la información.
manipulaba los mensajes que llegaban al búnker para mantener al líder en un estado de ignorancia y dependencia total. El 29 de abril de 1945, en una ceremonia casi surrealista, el dictador contrajo matrimonio con Eva Braun en una habitación pequeña del búnker. Fue el último acto de humanidad, o quizás de locura, antes del desenlace. Tras la boda, el líder redactó su testamento político. En él, culpaba al mundo judío de la guerra y ordenaba a sus seguidores continuar la lucha. No había arrepentimiento, solo un odio persistente hacia el final. Las noticias de la ejecución de Benito Mussolini en Italia llegaron al búnker el mismo día. La visión de su aliado colgado en una plaza de Milán horrorizó al dictador, quien temía que su cuerpo fuera exhibido de manera similar. La decisión de no permitir que su cuerpo fuera profanado se convirtió en su obsesión final. Ordenó a sus ayudantes, incluyendo a Otto Bunche, su guardaespaldas personal, que quemaran sus restos tras su fallecimiento. El 30 de abril de 1945 amaneció con un cielo gris sobre una Berlín en ruinas. El sonido de las tropas soviéticas se escuchaba a pocos cientos de metros de la puerta del búnker. No quedaba esperanza de rescate. Los preparativos para el final fueron meticulosos. Se distribuyó veneno entre los presentes, mientras otros se preparaban para intentar una ruptura desesperada de las líneas enemigas hacia el oeste. Al mediodía del 30 de abril de 1945, el líder se despidió de su círculo íntimo. Sus manos temblaban mientras saludaba a sus leales colaboradores, un grupo de hombres y mujeres consumidos por la privación de sueño y el pánico. El dictador y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas. El silencio cayó sobre el búnker, interrumpido solo por el sordo retumbar de las granadas soviéticas en la superficie, justo encima del techo de hormigón. Momentos después, se escuchó un único disparo. El hombre que inició el conflicto que destruyó su nación y gran parte del continente europeo había puesto fin a su existencia. El Tercer Reich moría con él en ese cubículo oscuro. Otto Bunche y otros oficiales entraron en la habitación. Encontraron el cuerpo del líder y de su esposa. Cumpliendo sus órdenes, sacaron los restos al jardín de la Cancillería, donde fueron rociados con combustible. Mientras las llamas consumían los cuerpos, los ataques soviéticos continuaban sin descanso. Ninguno de los que estaban en el jardín se detuvo a observar el fuego por mucho tiempo. La prioridad era la supervivencia propia. Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, tomó una decisión atroz. Convencida de que no podía dejar a sus hijos en un mundo sin el régimen, los envenenó esa misma tarde. Fue uno de los crímenes más oscuros de aquellos días. La figura de Goebbels, el maestro de la manipulación, quedó devastada, pero mantuvo su postura. Él sería el siguiente en seguir el camino del dictador, dejando atrás un legado de odio y muerte. El 1 de mayo de 1945, Goebbels y su esposa pusieron fin a sus vidas. Fue el último golpe de una ideología que exigía la lealtad absoluta hasta el último aliento, incluso cuando no quedaba nada por defender. Los supervivientes en el búnker se dispersaron. Algunos intentaron escapar por los túneles del metro, otros se entregaron, y otros simplemente esperaron la llegada de los soldados enemigos en las habitaciones subterráneas. El ambiente era de un vacío absoluto. La jerarquía que había dominado Europa durante una década se había desintegrado, dejando solo cenizas y una ciudad en llamas que pronto caería en manos de los aliados. El 2 de mayo de 1945, la guarnición de Berlín se rindió oficialmente ante el general soviético Vasily Chuikov. Los altavoces por toda la ciudad anunciaron el cese de hostilidades, aunque focos de resistencia aislados persistieron. La ciudad era un esqueleto de concreto. El famoso edificio del Reichstag, símbolo de la democracia perdida y del poder nazi, estaba marcado por banderas rojas soviéticas, un signo definitivo de que la ocupación había terminado. Los civiles emergieron de sus refugios subterráneos con miradas perdidas. Muchos buscaban agua o comida, ignorando por completo la magnitud política de lo que acababa de suceder. Su mundo se había reducido a la supervivencia diaria. Las tropas del Ejército Rojo comenzaron la limpieza de la ciudad, casa por casa. El resentimiento por la devastación causada en su propia tierra durante años se tradujo en actos de violencia y represalia contra la población alemana. Muchos de los líderes de segundo nivel que intentaron escapar fueron capturados en los días siguientes. El destino de todos ellos estaba ahora en manos de los tribunales internacionales que se formarían posteriormente. La famosa frase de que la victoria tenía 1000 padres pero la derrota era huérfana se hizo realidad. Muchos funcionarios negaron su lealtad, mientras otros se ocultaban bajo identidades falsas para evitar el juicio.
La infraestructura estaba destruida. No había agua, electricidad, ni sistemas de alcantarillado funcionando. El peligro de epidemia se sumaba al hambre y la falta de refugio seguro para la población desplazada. El 8 de mayo de 1945 se firmó el Acta de Capitulación Incondicional en Berlín. Este fue el punto final formal del conflicto en Europa, el día que marca el cierre oficial de los años de horror. La paz fue recibida con sentimientos encontrados. Para algunos era una liberación, para otros, el fin de una utopía impuesta que les había llevado a la ruina física y moral absoluta. La historia del régimen de la esvástica quedó sepultada entre los escombros de la capital. La caída no solo fue militar, sino la implosión de una estructura basada en el fanatismo y la superioridad racial. Tras la caída, Berlín fue dividida en sectores por las potencias aliadas. La capital del antiguo Reich se convirtió en el espejo de un nuevo conflicto mundial que apenas comenzaba a perfilarse, la Guerra Fría. El búnker, ahora una reliquia, fue sellado y olvidado por años. Fue un recordatorio silencioso de la locura que llevó a millones de personas a la muerte, una cicatriz que la ciudad tardaría décadas en sanar. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron meses después, sacaron a la luz la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen. Las confesiones de los colaboradores revelaron una organización burocrática dedicada al exterminio. La figura del dictador quedó marcada para siempre por su cobardía al final. No fue un héroe caído, sino un hombre que huyó de su realidad dejando a su nación a merced de la destrucción total. La caída del Reich demostró que cualquier régimen basado en la opresión y el odio tiene un final inevitable. El costo fue incalculable, dejando una marca imborrable en la historia de la humanidad. La lección que dejó aquel 1945 es clara. La libertad y la dignidad humana no pueden ser aplastadas por ideologías que buscan el control absoluto mediante el miedo y la violencia. Años después, el sitio donde se encontraba el búnker fue convertido en un área común, sin monumentos, para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación para aquellos que todavía buscaban revivir esas ideas. Berlín resurgió de las cenizas. La ciudad reconstruida, moderna y vibrante, es hoy el testimonio de que incluso tras la destrucción más absoluta, es posible encontrar un camino hacia la redención y el futuro. El Tercer Reich, con sus líderes y sus seguidores, quedó como una advertencia. Los nombres de los perpetradores y sus actos atroces se estudian hoy para asegurar que una historia así no vuelva a repetirse. En el corazón de Europa, el recuerdo de esos días finales de 1945 persiste como una lección silenciosa sobre los peligros de seguir a falsos profetas hacia el abismo de la propia autodestrucción. La tensión dentro del refugio era insoportable. Hermann Fegelein, el enlace de las SS con el búnker, intentó desertar el 28 de abril de 1945. Su captura y posterior ejecución marcaron un punto de no retorno en la lealtad de quienes rodeaban al dictador. Eva Braun, la compañera sentimental del líder, se mantuvo firme en su decisión de permanecer hasta el fin. Su presencia aportaba una extraña normalidad a un entorno marcado por la muerte inminente y el fatalismo. El líder del partido, el hombre del pequeño bigote, comenzó a purgar su círculo íntimo. La sospecha de traición se extendió como una plaga. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que habían servido durante años. Martin Bormann, el secretario personal apodado La Sombra, se convirtió en el filtro de toda la información. Manipulaba los mensajes que llegaban al búnker para mantener al líder en un estado de ignorancia y dependencia total. El 29 de abril de 1945, en una ceremonia casi surrealista, el dictador contrajo matrimonio con Eva Braun en una habitación pequeña del búnker. Fue el último acto de humanidad, o quizás de locura, antes del desenlace. Tras la boda, el líder redactó su testamento político. En él, culpaba al mundo judío de la guerra y ordenaba a sus seguidores continuar la lucha. No había arrepentimiento, solo un odio persistente hacia el final. Las noticias de la ejecución de Benito Mussolini en Italia llegaron al búnker el mismo día. La visión de su aliado colgado en una plaza de Milán horrorizó al dictador, quien temía que su cuerpo fuera exhibido de manera similar. La decisión de no permitir que su cuerpo fuera profanado se convirtió en su obsesión final. Ordenó a sus ayudantes, incluyendo a Otto Gunche, su guardaespaldas personal, que quemaran sus restos tras su fallecimiento. El 30 de abril de 1945 amaneció con un cielo gris sobre una Berlín en ruinas. El sonido de las tropas soviéticas se escuchaba a pocos cientos de metros de la puerta del búnker.
no quedaba esperanza de rescate. Los preparativos para el final fueron meticulosos. Se distribuyó veneno entre los presentes, mientras otros se preparaban para intentar una ruptura desesperada de las líneas enemigas hacia el oeste. Al mediodía del *30 de abril de 1945 el líder se despidió de su círculo íntimo en el pasillo central del *Führerbunker *. Sus manos temblaban mientras saludaba a sus leales colaboradores, un grupo de hombres y mujeres consumidos por la privación de sueño y el pánico que inundaba el subsuelo. El dictador y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas con una frialdad mecánica. El silencio cayó sobre el búnker, interrumpido solo por el sordo retumbar de las granadas soviéticas que golpeaban la superficie de la Cancillería justo encima del techo de hormigón reforzado. Momentos después de las 3 de la tarde, se escuchó un único disparo que resonó en el estrecho pasillo. El hombre que inició el conflicto que destruyó su nación y gran parte del mundo europeo había puesto fin a su existencia. El sueño del milenio moría con él en ese cubículo oscuro y viciado. Otto Gunche, el ayudante personal, y otros oficiales entraron en la habitación envuelta en olor a pólvora. Encontraron el cuerpo del líder y de su esposa sin vida. Cumpliendo sus órdenes, sacaron los restos envueltos en mantas al jardín de la Cancillería bajo una lluvia de fuego de artillería. Mientras las llamas consumían los cuerpos en una fosa improvisada, los ataques soviéticos continuaban sin descanso a pocos metros de distancia. Ninguno de los que estaban en el jardín se detuvo a observar el fuego por mucho tiempo. La prioridad absoluta era la supervivencia propia y el escape. Magda Goebbels, la esposa del ministro de propaganda, tomó una decisión atroz esa misma tarde. Convencida de que no podía dejar a sus 6 hijos en un mundo sin la presencia del régimen, los envenenó en sus camas. Fue uno de los crímenes más oscuros y desoladores de aquellos días finales. La figura de Joseph Goebbels, el maestro de la manipulación conocido como el envenenador de mentes, quedó devastada por la pérdida, pero mantuvo su postura fanática. Él sería el siguiente en seguir el camino del dictador, dejando atrás un legado de odio, manipulación y muerte sin precedentes. El 1 de mayo de 1945, el ministro y su esposa pusieron fin a sus vidas en el patio de la Cancillería. Fue el último golpe de una ideología que exigía la lealtad absoluta hasta el último aliento, incluso cuando ya no quedaba nada que defender ni territorio que gobernar. Los supervivientes que aún permanecían en el búnker se dispersaron en pequeños grupos. Algunos intentaron escapar por los oscuros túneles del metro de Berlín, otros se entregaron por agotamiento, y otros simplemente esperaron la llegada de los soldados enemigos en las habitaciones subterráneas. El ambiente era de un vacío absoluto y de desolación total. La jerarquía que había dominado el continente durante una década se había desintegrado en apenas unas horas, dejando tras de sí solo cenizas y una ciudad en llamas que pronto caería bajo el control total de las tropas enemigas. El 2 de mayo de 1945, la guarnición de la capital se rindió oficialmente ante el general soviético Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de Guardias. Los altavoces colocados sobre tanques y camiones por toda la ciudad anunciaron el cese de hostilidades, aunque algunos focos de resistencia aislados persistieron en los distritos periféricos por puro fanatismo. La ciudad era un esqueleto de concreto y acero retorcido. El famoso edificio del Reichstag, símbolo del poder soberano y del incendio que inició la tiranía, estaba marcado por banderas rojas soviéticas izadas por soldados como Mikhail Yegorov y Meliton Kantaria, un signo definitivo de que la ocupación total había terminado. Los civiles, conocidos como los habitantes de las cuevas, emergieron de sus refugios subterráneos con miradas perdidas y rostros cubiertos de polvo. Muchos buscaban agua en las tuberías rotas o restos de comida entre los caballos muertos en las calles, ignorando por completo la magnitud política de la capitulación. Las tropas del Ejército Rojo, apodadas por los locales como la Marea del Este, comenzaron la limpieza de la ciudad casa por casa. El resentimiento acumulado por la devastación causada en suelo soviético durante años se tradujo en una realidad brutal de saqueos y represalias violentas contra la población civil alemana. Muchos de los líderes de segundo nivel, como el general Helmut Weidling, último comandante de la defensa de Berlín, fueron capturados y llevados a interrogatorios intensos. El destino de todos ellos estaba ahora sellado, destinados a enfrentarse a la justicia de los vencedores en los meses venideros.
La famosa frase de que la victoria tiene 1000 padres pero la derrota es huérfana se hizo realidad en cada esquina. Muchos funcionarios del partido de la esvástica negaron su lealtad de años, mientras otros intentaban ocultarse bajo identidades de soldados rasos o trabajadores civiles para evitar el pelotón de fusilamiento. La infraestructura básica de Berlín estaba aniquilada. No había agua corriente, la red eléctrica era inexistente y los sistemas de alcantarillado habían colapsado tras los bombardeos. El peligro de epidemias de tifus y cólera se sumaba al hambre voraz y a la falta total de refugio seguro para millones de desplazados. El 8 de mayo de 1945 se firmó el acta de capitulación incondicional en una villa en el distrito de Karlshorst. Este acto, presidido por el mariscal Georgi Zhukov, fue el punto final formal del conflicto en Europa, el día que marca el cierre oficial de 12 años de horror institucionalizado. La paz fue recibida con sentimientos encontrados por los berlineses. Para algunos, especialmente los perseguidos por el régimen, era una liberación milagrosa. Para otros, era el fin de una utopía impuesta que les había arrebatado a sus hijos y les había entregado, a cambio, la ruina física y moral. La historia del régimen del hombre del bigote quedó sepultada entre los escombros humeantes de su capital. La caída no fue solo un evento militar, sino la implosión estrepitosa de una estructura social basada en el fanatismo, la exclusión y la ilusión de una superioridad racial que no pudo sostenerse. Tras la capitulación, Berlín fue dividida en sectores por las potencias aliadas, convirtiéndose en el tablero de ajedrez donde se jugaría el nuevo conflicto global, la Guerra Fría. La capital, que había sido el corazón del régimen, se transformó en un muro físico y simbólico que separaría al mundo en dos bloques antagónicos durante las siguientes décadas. El búnker, ahora una reliquia en ruinas bajo tierra, fue sellado y olvidado por las autoridades durante años para evitar que se convirtiera en un punto de encuentro. Fue el recordatorio silencioso de la locura que llevó a millones de personas a la muerte, una cicatriz profunda que la ciudad tardaría más de medio siglo en sanar por completo. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron oficialmente el 20 de noviembre de 1945, sacaron a la luz la escala industrial de los crímenes cometidos. Las confesiones detalladas de los colaboradores capturados, como Hermann Göring o Albert Speer, revelaron una organización burocrática dedicada exclusivamente al horror, dejando a la humanidad horrorizada por su propia capacidad de maldad. La figura del líder supremo, aquel hombre del pequeño bigote que juró dominar el mundo, quedó marcada para siempre por su cobardía en los días finales. Lejos de morir en el campo de batalla como dictaban sus propias arengas, eligió el suicidio en su cubículo subterráneo, abandonando a su suerte a los mismos ciudadanos que había manipulado hasta el colapso final. La caída del sistema de la esvástica demostró ante la historia que cualquier estructura política erigida sobre la base del odio, la segregación y la violencia desenfrenada lleva consigo la semilla de su propia destrucción. El costo humano fue incalculable, dejando una marca imborrable de duelo en cada familia europea que perdió a un ser querido en el frente o en los campos de exterminio. La lección que dejó aquel convulso 1945 es una advertencia perenne para todas las generaciones posteriores. La libertad y la dignidad humana no pueden ser aplastadas indefinidamente por ideologías que buscan el control totalitario y el culto a la personalidad, pues, aunque el costo de la resistencia sea alto, la tiranía siempre termina colapsando bajo el peso de sus propias mentiras. Décadas más tarde, el sitio exacto donde se encontraba el complejo subterráneo fue convertido en un área común y un parque de juegos, sin monumentos ni placas conmemorativas. Esta decisión consciente buscaba evitar que el lugar se transformara en un centro de peregrinación para aquellos pocos que todavía intentan romantizar o revivir esas ideologías caducas y criminales. Berlín resurgió de sus cenizas con una fuerza que nadie pudo prever en aquel mayo de 1945. La ciudad moderna, vibrante y cosmopolita que conocemos hoy, funciona como un testimonio viviente de que incluso tras la destrucción física y moral más absoluta, es posible encontrar un camino hacia la reconstrucción, la responsabilidad histórica y la esperanza por un futuro pacífico. El régimen del Tercer Reich, con su jerarquía de hombres ambiciosos y sus seguidores cegados por el fanatismo, quedó definitivamente como una lección oscura en los libros de texto. Los nombres de los perpetradores y el análisis de sus actos atroces se estudian hoy en todas las aulas del mundo para asegurar que una tragedia de tales dimensiones nunca más encuentre las condiciones para volver a repetirse. En el centro del continente europeo, el recuerdo de esos días finales persiste como un eco constante.
Es el recordatorio de que la paz es una construcción diaria y que la vigilancia ante los totalitarismos es la tarea más importante de todo ciudadano que valore la vida por encima de cualquier bandera o ideología extrema que prometa glorias falsas a costa de la humanidad. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.